croniquenses, el mundo andino en lenguas indígenas y en castellano. Esta es una de las actividades que estamos desarrollando desde el curso de comunicación intercultural, desde la línea de interculturalidad, y para esto agradecemos la presencia primero de Claudia Marí, que es la directora de la carrera. Un aplauso, por favor, y vamos primero darles las palabras de bienvenida con ella, y luego vamos a pasar a los expositores, y acá tenemos la primera que va a exponer es Lidia Fosa. Ella es doctora, luego las voy a presentar más largamente, y tenemos en línea a otras dos personas que se van a comunicar con nosotros, que ya están felizmente, Diana Coronado y María Claudia Delgado. Entonces, primero las palabras de bienvenida de nuestra directora. Le dejo la palabra. Bien. Perfecto. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por estar acá. La verdad es que estas palabras son solamente de reconocimiento y de agradecimiento. Tal como lo ha dicho Soraya, la carrera tiene toda una línea de interculturalidad porque esa es una de nuestras competencias específicas en la formación del traductor-intérprete. Todos sabemos que para poder ser un buen traductor, un buen intérprete, no solamente basta con conocer una lengua extranjera. La lengua no es solamente un código que trasladas de código a código. La lengua es el resultado de la manera como vive y entiende el mundo un grupo de personas que viven juntos y que forman una cultura, ¿sí? Por lo tanto, eso hace increíblemente demandante la formación del traductor-intérprete. Necesitamos entender, necesitamos primero empezar por lo nuestro, ejercitar ese respeto hacia el otro, neutralizar aquello que de repente está en nuestra cabecita y tenemos que revisar o cambiar. Y por lo tanto, este tipo de conversatorios, este tipo de encuentros aporta muchísimo y colabora al aprendizaje que no solo se da en el aula. Quisiera reconocer el trabajo de Soraya, porque hace muchos años ella viene promoviendo este tipo de eventos y es gracias a ella que la carrera sigue avanzando en esta dirección. No solamente por ser parte de un curso que es parte de la línea de interculturalidad, sino porque ella siempre está en búsqueda de crear espacios para que ustedes, para que todos nosotros podamos seguir avanzando en el conocimiento. Quisiera también agradecer a las personas que van a exponer el día de hoy, especialmente a la doctora Fosa, que es una gran alegría que ahora ya sea parte del staff de la carrera. Muchísimas gracias por compartir su conocimiento, gracias por su generosidad de ella y de las dos otras personas que están conectadas y que ahora Soraya nos va a contar un poquito más sobre ellas. Muchísimas gracias y saquemos provecho. Gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos pese a su agenda tan recargada de la directora y por las palabras que nos ha brindado. Entonces, en primer lugar, vamos a empezar para que nos cuente un poco sobre este proyecto y este nombre tan que a veces nos puede asustar en el sentido de lo que es, cómo suena, pero ya vamos a ver que es sumamente un proyecto que llaman de humanidades digitales, que nos va a explicar aquí la doctora Fosa. Ella es doctora en literatura colonial de la Universidad de Michigan, también una maestría en lingüística por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y paleografía en el centro de la PUC. Tiene bachillerato en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Lima, es investigadora independiente, ha publicado Bajo el cielo de Choquequirao, Narrativas problemáticas, Los incas bajo la pluma española, y bueno, conferencista en diversas y numerosas congresos, así como también escritora de artículos científicos en revistas académicas diversas. Ha escrito varios libros y hay un libro en una portal web que se llama Actores, redes y prácticas dialógicas en la construcción y uso de archivos en Lima Latina. Y desde el 94 trabaja en este lindo proyecto que se llama Glosas Croniquenses, el mundo andino en lenguas indígenas y castellano. Entonces, sin más ni más, un aplauso para nuestra querida doctora Fosa, que nos va a explicar qué es el proyecto Glosas Croniquenses. Bueno, gracias, Soraya, pero te has olvidado del libro más importante.
el libro que premió la editorial UPC, que se llama Quipu, Instrumento de Gestión, Memoria y Poder. Y aprovecho para hacer una invitación a todos ustedes porque este libro ganó el primer concurso de mujeres académicas y la idea inicial era premiar a las investigadoras peruanas, pero ahora se ha ampliado a las investigadoras latinoamericanas. Y acaba de salir la segunda persona premiada, peruana también, así que aprovecho para invitarlos a ustedes para el próximo concurso a enviar sus trabajos. Mientras más mujeres publiquemos, mejor. Ustedes vayan a cualquier librería y fíjense cuántas autoras mujeres hay y verán que es el 30% de la librería. Y eso debe cambiar. Por lo menos debemos llegar al 60%. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora sí. Efectivamente, glosas croniquenses, bueno, no sé si saben por qué se llama así o por qué creen que se llama así. ¿No les suena nada? Bueno, nos hemos inspirado en glosas emilianenses. Glosas emilianenses es el primer manuscrito que registra palabras en castellano. O sea, es un texto muy antiguo y es la primera vez que la lengua romance de España queda registrada por escrito, en un manuscrito. Y por eso tenemos el manuscrito como fondo de nuestro proyecto Glosas Croniquenses. ¿Qué tienen de común glosas emilianenses y glosas croniquenses? Que esta es la primera vez que se escribe terminología en lenguas indígenas en tinta sobre papel. Por eso lo hemos llamado así glosas croniquenses. Y croniquenses porque nos basamos en los textos que escribieron los españoles en el siglo XVI. Nos interesa mucho ese siglo porque los españoles registraron lo que vieron, que era lo que habían logrado, lo que había logrado el Estado Inca. Ellos lo vieron, lo describieron y lo destruyeron, así, 1, 2 y 3. Entonces, nos interesa por eso este siglo, porque registra lo que ellos vieron antes o mientras lo estaban destruyendo. Y eso lo dicen ellos mismos, no es que lo diga yo. Bueno, entonces, ¿cómo empezó Glosas Croniquenses? Tal como dijo Soraya, efectivamente, en 1994 yo estaba escribiendo mi tesis de doctorado y mi tesis de doctorado analiza 3 cronistas, Cieza, Ondegardo y Betanzos. Y pues yo estaba leyéndolos por enésima vez y fichando todo lo que yo necesitaba para mi tesis y me di cuenta que había muchas palabras indígenas registradas por estos autores y ellos les estaban escribiendo a sus paisanos en España y cuando usaban una palabra indígena tenían que explicarla porque los de la península no sabían de qué estaban hablando. Entonces empecé a notar que había una especie de par básico, ¿no? Palabra en lengua indígena, explicación, equivalencia, símil, descripción, traducción, etc. Entonces pensé, podemos hacer Yo empecé a tomar nota de esto, escribía con lápiz y papel en esos años, no tenía computadora en mi casa, bueno, era estudiante, como son ustedes, pero ustedes sí tienen equipo, yo no tenía en ese tiempo nada. Y cuando vi la lista tan grande de cada uno de ellos, por ejemplo, tendríamos pues entre 50 y 70 palabras, yo dije, hay que hacer algo, quizás un libro, vamos a imprimirlo, estaba pensando y consulté con colegas y amigos y me dijeron, pero ¿por qué no lo pones? ¿Por qué no es una plataforma en internet y lo cuelgas? Bueno, me pareció una excelente idea porque así lo podíamos compartir y extender para todas las personas, porque siempre consideramos que esto es investigación básica para que otras personas, otros investigadores la usen, la aprovechen. Entonces me pareció excelente la idea y empezamos a trabajar con estudiantes también y ya lo empezamos a subir a la red. O sea, desde el 94 que empezamos pues con algo muy básico a lo que van a ver ahora, realmente creemos que hemos avanzado muchísimo. Imagínense desde en mi casa con mi lápiz y papel hasta lo que van a ver ahora, las cosas han cambiado.
Bueno, ahora les voy a mostrar, esta es la que ven ustedes, y si quieren pueden seguirlo con sus propias Aquí tienes que entrar. laptops. ¿Quieres mover? ¿Cómo? ¿Quieres ¿Con esto? No, también. Pero quieres ir a glosas, entonces vas aquí y aquí vas entrando si quieres mostrar cada uno de los puntos. Si quiero, por ejemplo, inicio. Ya, inicio. No, prefiero... ya, con el mouse. Sí. Ya está en inicio, me parece. Creo que vas a tener que ayudarme. Ya. Bueno, entonces, tú te pones a este lado. ¿Quieres que entre al proyecto? Un momento. Entonces, como les dije, empezamos con 3 autores. Ya puedes poner proyecto. Vamos a proyecto. Aquí está más o menos descrito lo que he estado yo hablando. Y nos interesa, como les dije, la recuperación de terminología indígena, no solamente porque es interesante verlo escrito por primera vez en lápiz y papel, en tinta sobre manuscrito, en tinta sobre el papel de trapos que se usaba en el siglo XVI, sino también porque seguramente ustedes saben que las lenguas indígenas fueron siendo arrinconadas por el castellano a medida que pasaba el tiempo. Desde que llegaron los españoles intentaron castellanizar todo, y sobre todo para facilitarles la labor a los evangelizadores. Entonces las lenguas indígenas fueron perdiendo terreno y fueron quedando reducidas prácticamente a las casas, a las cocinas. Otro de nuestros objetivos es recuperar léxico porque este léxico se fue perdiendo. Cuando ustedes saben, cuando no se usa una lengua se va perdiendo léxico, y si se va atendiendo cada vez a menos aspectos de la sociedad y del trabajo diario, de la cotidianidad, se pierde muchísimo léxico. Entonces nuestra idea es aumentar el acervo lingüístico de las lenguas indígenas y de enriquecerlo, porque a lo largo de los años y de los siglos no solamente se redujo la expansión de las lenguas y de la cantidad de léxico que se usaba, sino también se empezaron a perder sentidos y significados que la lengua tenía por muchísima simplificación que se hizo para que los españoles entendieran de qué se trataba. Y como siempre tenían esta idea de la evangelización en mente, eliminaron de los vocabularios y lexicones todos los términos que podían relacionarse con el culto y la religión. Y como era una sociedad muy religiosa, realmente eliminaron muchísimo del léxico y muchísimos aspectos relacionados con el culto de ese léxico. ¿Seguimos? No, entra el proyecto glosario. Podemos entrar ahora al glosario para que vean. Como les dije, empezamos con 3 autores y ahora tenemos 21. Normalmente tenemos no tan rápido. Normalmente tenemos un autor un texto por autor, pero tenemos algunos que han escrito varias cosas. Por ejemplo, Ondegardo, bájalo a la O, están en orden alfabético. Ondegardo, por ejemplo, tiene 1, 2 y 3. 3, gracias. Ay, bueno, no tengo que decirles que Ondegardo es uno de nuestros favoritos, por lo menos mi favorito. Entonces, ¿por qué? Porque un abogado, un jurista, un hombre inteligente que quería realmente conocer cómo funcionaba la distribución de las labores, del trabajo en el estado inca, y se preocupó mucho por observarlo, y lo observaba con respeto y lo registró con respeto. Entonces eso realmente se aprecia mucho. Quiero decirles que, por ejemplo, en el caso de Ondegardo, no solamente, Ondegardo no es un cronista, es un funcionario, un abogado, como les digo, pero él escribió informes al rey o informes al virrey, que son realmente muy interesantes y son los que hemos recogido acá. Entonces tenemos crónicas, que es una historia cronológica de lo que fueron haciendo los españoles
en el mundo andino. Tenemos relaciones, que son informaciones que hacían los funcionarios a sus superiores. Tenemos informaciones también, un tipo de relación más específico. Y así, no solamente nos hemos centrado en crónicas, sino hemos abarcado otro tipo de texto, porque la crónica se escribe para que otros la lean y eventualmente para publicarla. Entonces el público ya está definido y ellos saben que los van a leer, entonces acomodan su discurso para ese lector. En cambio, un informe o una relación es algo que se escribe para un entorno muy reducido y es de una autoridad al jefe. Entonces, muchas veces se tocan temas que no se tocarían si se tratara de un documento público. Por eso nos parece muy interesante. Podemos bajar. Tenemos también, aparte de abogados, tenemos sacerdotes como Valverde, que está al final. Tenemos Bartolomé de Segovia, también es un sacerdote, y así varios. Agustín de Zárate, un contador. Y ustedes ven que no tenemos fotos. Adivinen por qué. No había cámaras. ¿Y cómo hemos resuelto ese problema? No, ubicando, fíjate lo que tiene en el costado del nombre, ubicando sus firmas en los documentos, ¿no? Que también resulta ser muy interesante ver cómo escribían y cómo firmaban, etcétera. Entonces podemos ir a la siguiente. ¿Puedes subir? Sí. Gracias. Vamos a ver. Por ejemplo, no. ¿Categorías? No. Es lista completa de términos. Ya. Al principio yo me negaba me pareció que no era una buena idea hacer una lista completa de términos, pero ahora me he dado cuenta que es utilísimo y hace realmente tanto Diana, que ahora va a hablar con ustedes, como María Claudia y otras de las personas que conforman el equipo insistían en que esto era una buena idea, pero ahí va a ser un enredo, se van a confundir, porque a mí me gustaba trabajar autor y léxico, ¿no? Cada uno independientemente, pero realmente esto es utilísimo y lo comprobé hace poco, porque no sé si saben, pero acabo de llegar de una gira que hice por varios países presentando el libro Quipus. Entre ellos visité Canadá, la Universidad de Montreal, y ahí me invitaron también a presentar glosas croniquenses, porque ustedes saben que la Universidad de Montreal en Quebec se especializa en traducción hace muchos años, ¿no? Entonces les interesó esto. Y una de las personas del público me dijo, si yo hubiera conocido glosas croniquenses cuando hacía mi tesis doctoral, hubiera sido maravilloso, porque él había trabajado la palabra yanaconas. Entonces tú buscas yanaconas y pues tienes la información básica lista, digamos, o parte de la información básica lista. O sea que realmente ha resultado ser muy útil. Aquí va a estar. Entonces, ahora seguramente tanto Diana como María Claudia les van a hablar de los otros puntos. Yo querría ir un poco a fichas léxicas. Fichas léxicas es un tema que me interesa muchísimo, un aspecto de nuestro trabajo que me parece muy rico y muy productivo. A veces encontramos palabras que nos parecen súper interesantes. Entonces, algunos de nosotros coge esa palabra y la desarrolla. Le puede dar un enfoque histórico, antropológico, lingüístico, semántico o todo junto, porque nos gusta trabajar de manera interdisciplinaria. Y entonces salen estas fichas léxicas que las publicamos porque Glosas tiene una página en Facebook y tiene un canal en YouTube. Entonces ahora no solamente lo estamos publicando en Facebook, sino estamos grabando las exposiciones que nosotros mismos hacemos y las colgamos en YouTube, donde por supuesto los invito para que las vean. Y tenemos palabras como cacique, por ejemplo, que ustedes dicen que la hizo María Claudia, justo que ahorita va a hablar. Bueno, resulta que cacique no es una palabra quechua, tampoco es una palabra aymara. Entra. Ahí está.
Es una palabra que viene del taíno, viene del Caribe y la traen los españoles hacia la zona andina. Y otro tipo de palabras es yanaconas, por ejemplo, la que habló este alumno en Montreal, que está al final. Muy interesante, y ahora ya me envió él también sus investigaciones sobre este término, que los voy a incorporar en lo que esta ficha la hice yo. Y realmente la idea de las fichas léxicas es aclarar muchos puntos que muchos historiadores no lo tienen claro porque o no saben quechua, o no conocen las lenguas indígenas, o no saben en qué contexto se empieza a usar esa palabra. Entonces, esto es ayuda para historiadores para aclarar un poco las cosas, y para otros especialistas también. Pero sobre todo creo yo que es una forma de estimular el estudio de las lenguas indígenas y del desarrollo de la lingüística de las lenguas andinas, de la lingüística andina. Ya estoy hablando mucho, no tengo reloj. No te preocupes, se está ahí corriendo. Regresemos a... ¿Qué hora es? Aquí está, 1:37. Okay. Bueno, entonces yo me detengo aquí y quedo disponible para cualquier pregunta después que hablen tanto María Claudia como Diana. No sé cuál de las dos quiere hablar primero. Lo que van a hacer ellas es contarnos su trabajo dentro del proyecto Glosas. Diana. Un aplauso, por favor, y muchas gracias por explicarnos ese interesante trabajo. Voy a presentarte, Diana Coronado. Vamos a pasar contigo. ¿Está bien? Un ratito voy a dejar de compartir la pantalla de Glosas para más bien que te enfoques tú. ¿Perdón? ¿O prefieres primero Diana? Perdón, María Claudia o Diana. ¿Me escuchan? De compartir, sí. María Claudia, entonces te presento primero, María Claudia, antes de que tomes la palabra. Sí, puedo ir yo primero, pero tengo algunas reservas sobre el audio, no sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos perfectamente. Ah, ya, te perfecto. presento, ¿ya? Perfecto. María Claudia es bachiller en Lingüística y Literatura, con mención en Lingüística Hispánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es estudiante de maestría de fonoaudiología en el Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje. Ha participado como ponente en diferentes congresos internacionales, como el proceso de evangelización en Hispanoamérica en los siglos XVI y XIX, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en otros congresos que son también muy importantes. Entonces, te damos la palabra, María Claudia, bienvenida, un aplauso, por favor. Acá te estamos aplaudiendo. Y te dejo la palabra y te pregunto si vas a querer compartir tu PPT o, en su defecto, quieres que abra nuevamente fichas, las glosas croniquenses, la página de glosas. No te escuchamos, tu micro está apagado, tu audio. Vuélvelo a prender. Ahora sí, efectivamente quería saber si podían compartir de nuevo la página web de Glosa. Sí, claro, ya, ahora mismo. Me ayudan a ver las diferentes secciones. Un ratito, voy a cancelar para abrir esto de las fichas. A ver. Ya, entonces un ratito que voy a compartir. Aquí está. A ver. Ya está, perfecto. Gracias. ¿Sí? ¿Lo ves? Bueno, sí lo veo. Ya. Sí lo veo. Gracias. Bueno, primero que nada, buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación y el espacio para este conversatorio. Como han escuchado, mi nombre es María Claudia Delgado, vengo de una formación lingüística y hoy les voy a hablar un poco de mi trabajo en glosas, el conocimiento que mueve y las contribuciones que hacemos como proyecto. Bueno, como ven ahí está la página de glosas.
y ya desde la portada y de la parte superior pueden observar todas las líneas de investigación que se manejan en el proyecto. Como ya ha mencionado Lidia, en Glosas llevamos a cabo un proceso de elaboración de glosarios de terminología indígena a partir de documentación del mundo andino del siglo XVI. Entonces, nosotros lo que hacemos es partir de entender a los textos como productos biculturales, en donde se puede observar tanto la impresión española como la impronta indígena. En este contexto se plantea lo que es la recolección, el registro y la sistematización de datos que comprenden desde voces patrimoniales indígenas hasta vocablos españoles que describen realidades indígenas, que es lo que habla Lidia, lo del par que ella observaba, ¿no? Estas explicaciones en español sobre las voces indígenas. Además de la elaboración del glosario, buscamos presentar aportes adicionales como la determinación de lenguas indígenas. Acá, como podemos ver, también el tema de los mapas, que es algo que se hace a partir de topónimos y patronímicos que encontramos en las crónicas. La línea de tiempo, sí, ahí está lo de los mapas, se pueden ver por autor. Y una vez que entras, puedes ver la ruta que ha tomado cada cronista. Luego está el tema de las categorías, que, bueno, no se categorizan conceptos, que ahorita vamos a ver más adelante. Y, uy, para ver un poquito más de cerca los mapas, es una herramienta muy linda que ha desarrollado justamente mi compañera Diana, en donde se utiliza una crónica, en este caso me parece que es Pizarro, y ella ha utilizado, bueno, ahorita ya seguro les va a comentar, un programa para elaborar estos puntos en donde se puede seguir la ruta de los cronistas. Es bien interesante porque vemos, por ejemplo, que ellos llegan a Panamá casi siempre y bajan por la costa, ¿no? Hasta Perú. Bueno, no bajan por la costa, toman un barco y generalmente llegan a este puerto y bajan ya después por el Perú. Están muy interesantes, los invito a que revisen también los mapas. Y bueno, dentro de otros productos tenemos las líneas de tiempo y también las fichas léxicas. Entonces me gustaría hablarles un poco sobre la metodología. El primer paso de cómo trabajamos se remite a la extracción y el registro de terminología de un determinado texto. El segundo paso sería realizar la extracción de las glosas. Y el tercero corresponde ya a un trabajo de normalización de términos, el análisis de términos pseudomófonos de las glosas, la clasificación de conceptos y, bueno, finalmente lo que es la identificación del idioma. Estos trabajos generalmente se reparten entre los diferentes miembros de glosa, ¿no? Una fase que me gustaría recalcar dentro de esta clasificación de conceptos sería la identificación de topónimos y de patronímicos, que es un punto en donde glosas realmente se enfoca, porque es a partir de estos que se pueden generar los mapas interactivos, como ustedes ven, se hacen a partir de los topónimos, o sea, el nombre de los lugares que se encuentran en las crónicas, y la línea de tiempo a partir de los momentos históricos que se ven en las glosas, ¿no? Em, yo personalmente, mi experiencia, yo me encargo de las primeras fases de este trabajo, que se refiere a los glosarios, la extracción de la terminología, el registro de las glosas, la normalización de las voces, así como de su clasificación en el espectro de las categorías, ¿no? Como pueden ver, Glosas Chroniquenses es un proyecto muy dinámico, está en crecimiento continuo, siempre estamos aumentando autores y también con el tiempo abrimos diferentes líneas de investigación, por lo que estos aspectos están siempre en constante revisión y actualización. Como ustedes entenderán también, nosotros tenemos diferentes acuerdos sobre las pautas, criterios de edición, y sobre cómo trabajar los textos. Así que el trabajo del grupo en general se constituye a lo largo del tiempo en revisar y actualizar digamos, estos contenidos. Eh, Podemos ver entonces que el proyecto se perfila como una herramienta altamente funcional
que parte de una perspectiva interdisciplinaria, ya que el equipo está conformado por especialistas en el discurso, como Lidia, lingüistas, como yo, historiadores, como Diana, y apunta al apoyo y al desarrollo de nuevas investigaciones, ¿no? Eh, bueno, este trabajo, también quería comentarles, este trabajo constante con terminología indígena nos ha permitido también profundizar en el significado y la comprensión de diferentes y de diversos vocablos, generando la sección que conocemos como fichas léxicas. Ahí sí, le podrían apretar en la pestaña de fichas léxicas que está arriba. Ahí Ahí está, perfecto, ahí. Sí, esa es la sección de fichas léxicas. Este espacio, en donde podemos ver el nombre del término, por quién es elaborada y el link para que lo vayan a ver en Facebook. Este espacio es un espacio de ampliación, ¿no? Que permite, primero que nada, recuperar la carga semántica olvidada. Nos permite también una revisión de interpretaciones históricas unidimensionales, porque nuestra materia prima son documentos escritos por españoles en español, eh, y digamos que profundizar en estos vocablos nos permite revisar, revisar contenidos que no se ven fácilmente. También nos permite observar fenómenos lingüísticos evolutivos entendidos en un contexto de diglosia, en donde una lengua es hegemónica y la otra no está valorada. Eh, Fenómenos como la apropiación léxica o el signo bicultural, y también podemos observar fenómenos de traducción en el discurso, como la imposición léxica o la anulación de sentidos. Ahí tenemos, es una larga lista, justo ahí está el término Marañón, que realmente es la última ficha que he trabajado yo. Me interesó trabajar Marañón porque es un nombre compartido y su origen y su etimología, sus referentes, han sido objeto de discusión en varios planos. La aproximación que tomé yo para este análisis se centró en el origen etimológico del término Marañón en América. Yo no niego, hay un Marañón español totalmente, pero yo rastreo, digamos, el origen etimológico del nombre Marañón en América, especialmente del río Marañón. Y me centré en la posibilidad de que el origen del nombre de este río sea indígena, ¿no? Planteo en este caso dos teorías, una de origen español y la otra de origen nativo, que se remite a una lengua que se hablaba en la isla de Marayó, en el actual Brasil. Todo esto a partir de un rastreo documental con materiales archivísticos, materiales de crónicas. Y bueno, si quieren revisar más a fondo la ficha, pueden encontrarla acá en esta sección de glosas o en el Facebook del proyecto. Así como esta ficha, bueno, las otras están producidas por diferentes miembros del proyecto, tienen aproximaciones diferentes. Por ejemplo, yo misma he hecho la ficha de Lúcuma, y en este caso he tenido una aproximación mucho más lingüística, mucho más formal, desde una perspectiva de evolución fonológica, ¿no? Desde el siglo XVI, cuando los españoles la toman, y cómo va evolucionando para adaptarse al español, que también es un fenómeno muy común que vemos en glosas, y cómo ha ido evolucionando ya con el tiempo, ¿no? Son aproximaciones diferentes, todas son muy interesantes, todas aportan mucho. Y bueno, eso era más que nada brindarles un poco de mi experiencia trabajando en glosas. No me queda más que invitarlos a revisar la página, a seguir chequeando glosas croniquenses y bueno, todas las líneas de contenido de investigación que tiene. Eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, María Claudia, creo que ahora sí nos escuchas. Sí. Ahora, entonces, gracias por compartirnos cómo has podido trabajar y también qué interesante los trabajos que realizan para cada término. La verdad es una investigación monstruosa, solo un término, ya vemos. Vamos entonces a escuchar, muchas gracias María Claudia, vamos entonces a escuchar a Diana.
¿ya? Diana Coronado es bachiller en Humanidades con mención en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Creo que hasta... María Claudia, ¿puedes activar de repente tu cámara, por favor? Ya. Es integrante del proyecto de glosas croniquenses desde el año 2014 y su trabajo en el proyecto consta tanto de análisis, aquí está Diana, creo, María Claudia Delgado. Diana, perdón, yo estoy con Diana. Diana, ¿ya abriste? Sí, abrió su cámara. Ya. Más bien, María Claudia, cierra tu cámara para que creo que podamos ver la cámara de Diana pero no se abre, un minuto. Fijar video, excelente. Gracias por la ayuda del público acá, la tecnología. Ya, Diana, te seguimos presentando, por favor. Dice, es integrante del proyecto de glosas croniquenses desde el año 2014 y su trabajo en el proyecto consta tanto del análisis de textos como la parametrización de los datos y el diseño de la página web en YouTube. Junto con las integrantes del proyecto de glosas croniquenses, realizó una visita académica a la Universidad de Virginia en 2018. Entonces, te damos la palabra. Diana, un aplauso y bienvenida a este conversatorio. Gracias. Muchas gracias. Antes de iniciar, quería saber cuánto es el tiempo que tengo para conversar. Puede, como las demás, o sea, puedes explayarte, no hay ningún problema. No tenemos ahorita tiempo acotado. Hasta las 3, pero antes de las 3 van a haber preguntas con unos 20 minutos, entonces puedes hacerlo. Disculpen lo que pasa. ¿Quieres que muestre la ficha otra vez, la página? No te preocupes, yo puedo mostrarlo desde mi computadora, pero no me queda muy clara la hora, las 3. Ahorita son 13 y 43. Si quieres, puedes estar ya, a las 2 okay, y cuarto. Okay, todavía perfecto. Estamos con tiempo, sí. Perfecto, entonces voy a compartir. En realidad tengo para compartir un archivo que hice específicamente para este conversatorio antes de terminar de explicar la página, que creo que también vendría a ser una parte la última parte de mi parte. Bueno. Primero, quisiera agradecer la invitación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas al conversatorio Glosas Croniquenses, que es un proyecto liderado, como ya saben, por la doctora Lidia Fosa. Es un especial honor haber sido invitada por esta casa de estudios, dado que fue la primera universidad a la que postulé y fui admitida allá por el año 1998, cuando cursaba el 5º año de secundaria. He tenido la oportunidad de trabajar directamente con alumnos de esta casa de estudios que han demostrado gran profesionalismo y un excelente nivel de compañerismo. Bueno, yo cuento con 2 formaciones en distintas áreas. La primera es contabilidad, que es una carrera empresarial, e historia, que es una carrera de humanidades. Llevo más de 8 años trabajando en el proyecto de glosas croniquenses junto con Lidia y María Claudia, ambas lingüistas. Ello ha permitido que a lo largo del proyecto le presten mucha más atención a temas de lenguaje. A quienes no tenemos formación académica en lingüística, damos por sentada la comunicación cotidiana. No nos detenemos a pensar si el lenguaje es una construcción social o es la estructura de una sociedad. O quizás preguntarnos cómo es que se comunicaron 2 sociedades que nunca se habían encontrado. Y en esta pregunta está la mayor atención del proyecto de glosas croniquenses. De hecho, yo como historiadora, el encuentro justamente entre el mundo occidental y el mundo andino siempre da por sentado el tema de la comunicación y no nos ponemos a reflexionar como historiadores quizás la importancia justamente de no solamente 2 lenguas, sino como ya veremos más adelante, muchas más lenguas con las que contaba el mundo andino, ¿no? Con la lengua occidental, en este caso la española. Bueno, como entiendo que el auditorio es más que nada para personas que están estudiando o están interesadas en la carrera de traducción, me he permitido hacer esta como reflexión justamente enfocado a la carrera más que nada de traducción, ¿no? Creo que lo que me gustaría rescatar son 2 puntos que han partido de todos estos años en mi trabajo en el proyecto.
El primer punto está ligado estrechamente al proyecto y el segundo ya creo que se deriva de la atención que le he puesto a partir, ¿no?, de estos años trabajando ya con lingüistas. Bueno, el primero que les quería compartir, sí, lo puedo. Perfecto, entonces lo dejo ¿Lo más puedo bien. manejar yo? Sí, Perfecto. lo puedo manejar yo. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿no? Ok, entonces, bueno, esta es la página que ya les mostró Lidia, la web. Y bueno, este es el primer punto sobre el que les quería conversar, sobre el contexto para la traducción, ¿no? Para mí creo que dentro de estos dos puntos, el primero en el que he desarrollado, hemos en general desarrollado en el proyecto, puede dejarnos estos tres elementos que no podríamos dejar de lado si nos enfocamos en la traducción, ¿no? El lenguaje, como ya bien lo saben, puede entenderse como una expresión de una sociedad. La necesidad de traducción supone, por lo tanto, la existencia de al menos dos sociedades distintas. En el caso concreto que estudiamos en glosas, las sociedades que se encuentran son extremadamente diferentes. Inclusive hasta ahora siguen siendo distintas, ¿no? Entonces no se contaba con ninguna información previa una de la otra. Por un lado estaba la cultura occidental, en muchos aspectos una cultura aún medieval, y por otro una cultura ancestral y andina, profundamente marcada por su entorno geográfico, ¿no? Bueno, es ampliamente conocido, bueno, contando al menos por los cronistas españoles, esta figura, ¿no?, del Inca Atahualpa desestimando el libro sagrado de los españoles, la Biblia, ¿no? Ahí nomás tenemos un punto de referencia de lo distinto que era la comunicación o la poca comunicación que hubo. Pero del otro lado también existe falta de comunicación. Hasta la actualidad, por ejemplo, y lo mencionaba Lidia, y de hecho es tema de su investigación que se ha convertido finalmente en libro, es la lectura de los quipus, ¿no?, que sigue siendo un tema de investigación, dado que los españoles nunca pudieron comprenderlo. Entonces la comunicación no solamente vino de parte de, como siempre se nos recuerda una y otra vez, ¿no?, el Inca Atahualpa no entendió lo que es una Biblia, sino también de los propios españoles, también como ya lo mencionó Lidia, ¿no? Poco interés en preservar lo que habían encontrado aquí, comenzando por el lenguaje. Entonces, todo esto nos expone al menos tres aspectos básicos que deberían tomarse en cuenta en la traducción. El primero es el tiempo. Como todo punto de inicio de cualquier trabajo, y sobre todo de humanidades, deberíamos conocer el momento en el que ocurre esta traducción. En el caso del proyecto, quienes trabajan en la identificación de la lengua de las palabras tienen mucha precaución en no confundir la traducción actual de la del siglo XVI, ya que el lenguaje es cambiante, algunas palabras indígenas han podido españolizarse o viceversa a lo largo de los siglos, lo cual puede crear confusión en el estudio de las lenguas indígenas del siglo XVI. Y aquí permítanme mostrarles la página web. Voy a salir de aquí, creo, para poder compartirles la página web de glosas. Y uno de los trabajos con los que inició justamente Lidia las glosas era la identificación y una propuesta fonética de los términos indígenas. Y esto se ha continuado haciendo y lo está haciendo uno de los integrantes que es historiador, pero también maneja el quechua, porque es quechua hablante. Es justamente la identificación, no solamente, no sé si me logran ver lo que estoy enseñando. Me comento.
Sí, estamos en- viendo, no te preocupes. perfecto. Ve perfectamente todo. Entonces, de los trabajos en los que seguimos enfatizando y que tiene que ver con lo que les estoy comentando, es justamente el trabajo que está desarrollando el integrante Daniel Miranda, que como ya les comenté, es historiador, pero tiene un gran interés en trabajar con lenguas justamente indígenas, ¿no? Y lo que está aportando es justamente el hecho de no solamente identificar la lengua con el material de la época, ¿no? Como verán aquí, sino además añadirle por qué es que él dice, ¿no? O le identifica tal palabra con lengua basada en las fuentes que son del siglo XVI. Entonces, no es que diga, bueno, hoy día tal palabra se pronuncia en quechua o en aymara y por eso lo identificamos con tal en el siglo XVI. No lo hace así, porque una de las cosas que se tiene que tener en cuenta es el momento en el que se está traduciendo. Entonces, tiene que utilizar fuentes del siglo XVI y por eso estas notas son bastante relevantes en cuestión justamente de investigación, que tienen que ser fuentes que vayan juntamente con la época para no confundir justamente estos procesos que se dan, ¿no? De que una lengua termine tomando sintaxis o palabras de otra lengua, ¿no? Entonces yo creo que hemos comenzado con Betanzos. Como ustedes verán, es una larga lista de términos indígenas, así que es un largo trabajo el que está haciendo Daniel, pero es muy rico, ya está creo que ya va por la R, si no me equivoco. Así que probablemente este año termine creo que es la lista más larga, la de Betanzos, para continuar con los siguientes autores. Entonces, creo que esto de aquí, este trabajo específico es uno de los más ricos, porque uno no solamente se limita a identificar la lengua, sino también puede decir por qué, ¿no? Y argumentar y también llevar argumentos quizás en el futuro que conozcamos a mayor profundidad, que nos ayuden quizás a determinar si efectivamente es quechua, si varía o no varía, o identificar algunos que al momento no están identificados, ¿no? Entonces, esto tiene que ver justamente con uno de los puntos que les comentaba. Y bueno, ahora regreso al archivo. Sí. Bien. Luego, el segundo punto tiene que ver con la realidad política, ¿no? Es fundamental conocer quiénes son los referentes de las traducciones en las que trabajamos y, como también comentó María Clara, si se trata de idiomas que van a ser jerárquicamente más importantes en el sistema político en el que se está estudiando, ¿no? En el caso, evidentemente, de la conquista y de la etapa de la colonialidad, es el español el que va a tener una jerarquización más importante, ¿no? Y por lo tanto va a haber menos información sobre las lenguas indígenas y eso va a ser mucho más complejo el estudio posterior de estas lenguas. En glosas croniquenses utilizamos, por ejemplo, las crónicas españoles como referentes para la identificación de términos indígenas. Ello nos lleva a tomar en cuenta que pueden existir también diferencias entre la escritura y la pronunciación de las palabras a traducir al español. Y esto también lo hemos podido ver en estas propuestas de pronunciación. Vemos que los españoles cuando escriben su crónica, ¿no? Lo escriben con el alfabeto latino que no está adecuado a la pronunciación y a los sonidos de lenguas indígenas, que vienen lenguas desde el centro de América, que son distintas, hasta el sur de lo que ahora es Perú, o en general del sur de América. Entonces, de hecho, el vocabulario latino no tiene todos los sonidos, por eso es que las palabras no van a reflejar exactamente, ¿no? Como están escritos. Además, bueno, la escritura del español 16, y ese es otro tema también, que todavía no tiene las mismas reglas de las que utilizamos ahora, pero por eso es bueno
que conozcamos esas lenguas. Daniel, que se encarga justamente de hacer estas propuestas de pronunciación o de fonética, se encarga también de identificar, ¿no? Qué han podido hacer estos sonidos. Lidia y María Claudia también tienen conocimiento del idioma cuando se trata de hablar de estas propuestas fonéticas, ¿no? El tercer elemento vendría a ser la realidad cultural. Yo creo que esta es la más importante, ¿no? Uno sí o sí tiene que conocer la realidad de la lengua que se busca traducir. Es un requisito previo a cualquier otro si se quiere traducir. De verdad. Implica la traducción una sed de comunicación, pero también un intento de entender lo comunicado por la otra sociedad y a la vez comunicar lo que la propia sociedad realmente quiere comunicar, ¿no? Para mí, entender al otro es la clave para abrir una correcta comunicación. Y para ello, evidentemente, debe existir un esfuerzo previo de conocer al otro, lo que justamente no sucedió en todo el proceso de colonización y de conquista, ¿no? Por ejemplo, desde las crónicas, los primeros en llegar no demuestran para nada una intención de conocer al otro, ¿no? Los españoles no demuestran un deseo de conocer la cultura, sino de aplacar y someter a las sociedades indígenas, ¿no? Por eso la comunicación inicial entre los españoles y los indígenas es aún un tema de investigación. Ahora, también no todas las diferencias culturales son de igual relevancia, ¿no? Y con ello quería, digamos, ya salir un poco del tema de glosas, porque existen algunas diferencias culturales entre, por ejemplo, sociedades occidentales, que sería traducir del francés al italiano, que en realidad son diferencias, creo que no son muy complejas, pero otras sí en la actualidad requieren mucho mayor conocimiento, por ejemplo, entre lenguas occidentales y orientales, ¿no? Que creo que es lo que pudo suceder justamente, o lo que sucedió en el momento de la conquista, que es en el que trabajamos en glosas. Bueno, y el segundo elemento, antes de continuar con el segundo elemento, quería también enseñarles un poco el trabajo de... aquí bueno, este es uno de los mapas con los que trabajamos Catherine López Álvarez, que fue también miembro de nuestro proyecto. Ella es geógrafa y ella logró hacer estos dibujos de las lenguas en el siglo XVI en la costa norte del Perú. Esto aún no está publicado en glosas porque se debió desarrollar y quedó como en la primera fase, pero igual se los quiero compartir, porque lo que muestra aquí cada color evidentemente es una lengua distinta, mochica, olmos, pero solamente en esta parte geográfica y de lo que conocemos hay una variedad ya de diversidad lingüística. Imagínense todo el territorio peruano, imagínense si hubiese más investigación. Entonces, y el material que tenemos para investigar y estudiar es muy poco, porque justamente, como ya lo mencionó Lidia, los españoles destruyeron todo este tipo de material porque evidentemente quisieron sí o sí implantar el español y, bueno, posteriormente el quechua para que abarcara a la mayor parte del territorio, ¿no? Dejando de lado toda esta riqueza lingüística, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo de los que les comentaba, de los puntos que tienen que ver con diferencias políticas y culturales, ¿no? Bartolomé de Álvarez, que también está trabajado, da una gran relación y tiene evidentemente una intención para evangelizar a la sociedad, y su intención evangelizadora prima antes del entendimiento de las diferencias indígenas, ¿no? Y bueno, el tema religioso no lo voy a tocar porque sería un tema adicional, pero si alguien quiere conversarlo, lo podemos conversar.
pero por ahora solamente me voy a referir a un ejemplo político muy, muy específico, que es, por ejemplo, el uso de las palabras que hacen en el castellano de cacique, capitán o principal. Claramente están revelando autoridad, pero en el mundo andino existe una variedad de jerarquías políticas que no logran condensar en estas palabras. Entonces uno encuentra a veces este tipo de relatos donde dicen cacique principal, o el principal del principal, o el principal de los principales, porque realmente no logran entender cuál es la verdadera dinámica del poder en el mundo andino. Entonces, con las palabras que ellos tienen o como ellos entienden, logran hacer estas crónicas, pero cuando uno logra las crónicas se pierde mucho de la riqueza política de la sociedad andina. Bueno, ya para ir terminando, el segundo punto del que les quería comentar, que ya es un punto que se aleja un poquito del proyecto, pero que sí a lo largo de estos años he tenido en cuenta ya un poco más interesada, ¿no? En la lingüística, es que no hay que dejar de lado los complementos adicionales del lenguaje verbal para la traducción. Si bien en glosas croniquenses nos hemos centrado en el lenguaje escrito, también existen otras formas de expresión, ¿no?, de una sociedad, desde las corporales hasta las gráficas. El mundo andino cuenta con un desarrollo muy complejo de la textilería, sea como vestimenta o a manera de expresión simbólica, en la que aún nos falta abordar mucho más. Tampoco olvidemos que la tradición andina prima la comunicación la comunicación oral como una fuente de narrativa, ¿no? Y de memoria histórica también. Entonces, cuando Occidente tiene como prioridad el lenguaje escrito, ¿no?, muchas veces pierde esas tradiciones orales, ¿no?, que creo que también es importante tener en cuenta cuando se tratan de también traducciones indígenas, ¿no? Bueno, finalmente ya para cerrar, ¿no? Creo que también existen otros complementos como lo simbólico, los dibujos, las tonalidades de voz, las expresiones corporales que al final y al cabo engloban todo lo que es una comunicación y que creo que no debería dejarse de lado en ningún momento para hacer una correcta traducción y lograr entenderse y comunicarse en dos idiomas distintos. Y bueno, espero que no sé si tengan alguna pregunta, luego le podemos conversar, pero muchísimas gracias por su atención y por llamarme a participar en este conversatorio. Muchas gracias, Diana. Un aplauso por tu participación. Bueno, sumamente interesante estos planteamientos para la traducción, los elementos que hay que tener en cuenta. Yo me quedo con esta idea de lo político, lo cultural y el tiempo, ¿no? Sobre todo, porque si no, imagínense, hacemos una traspolación inadecuada del término o una equivalencia inadecuada. Me gustaría en tal caso darle la palabra a los estudiantes a ver qué es lo que, si tienen algunas inquietudes, algunas preguntas, algo que precisar. Acá están las tres ponentes, entonces, ¿hay alguna inquietud? Perdón, previamente a las inquietudes aquí, Lidia va a aclarar algunos puntos. Te dejo la palabra. Sí, quería pedirle a Diana si pudiera explicarnos un poquito más en detalle cómo ha hecho los dos mapas que ya tenemos publicados. Y cuando ella termine, quería pedirle a María Claudia que nos comentara cómo hace ella cómo cumple ella la función de revisora general de todo el proyecto. Ok, bueno, voy a hacer una breve presentación para que los alumnos también tengan espacio para, si es que tienen alguna pregunta, lo vamos desarrollando.
bueno, los mapas en realidad, como lo comentó María Claudia, un poco explicó a grandes rasgos, se basan en las toponimias de cada cronista, ¿no? Primero, nosotros tendemos mucho a analizar crónica o documento por documento y no todo junto. Entonces, esto nos permitió tener, por ejemplo, comenzando con, ejemplo, ¿no? Mena, tenemos una lista de palabras, desarrollamos las glosas de las palabras, pero luego nos dimos cuenta trabajando que cada palabra también puede estar asociado a una categoría. Y dentro, bueno, este es otro, otro paso del proyecto que está también trabajado en proceso, hicimos una lista de toponimia, ¿no? En este caso, solamente de Cristóbal de Mena, y nos dimos cuenta que con ello podíamos trazar un mapa, ¿no? Y, por ejemplo, en este caso, que fue lo que comentó María Claudia, podemos ver todos los lugares que menciona Mena en su crónica, y es muy rica porque Mena es el más temprano en publicar su crónica, ¿no? Y yo creo que siendo una crónica bastante corta, los nombres que menciona deben ser los más relevantes. Imagínense una expedición de alrededor de 2 años, los lugares mencionados, que no pasan los 20, deben ser probablemente los más importantes y los más relevantes desde su punto de vista, ¿no? Y bueno, acá lo que hacemos es lo que hemos hecho es un análisis de estos lugares, ¿no? Tanto si los visitó Mena, y él mismo dice en su crónica que nosotros fuimos, yo fui, o los que él dice que otros han ido, los que he mencionado, y los que, bueno, los que él no va, pero dice, bueno, Hernando Pizarro llegó aquí, o Hernando de Soto llegó acá, y están diferenciados, ¿no? Pero en general son todos los topónimos que menciona su obra. Entonces, esto es lo que planeamos hacer, no solamente con Mena, sino ya con los siguientes. También tenemos a Hernando Pizarro, porque también es bastante acotada, en este caso es un documento porque es una carta, pero tenemos planeado hacerlo en la medida en que tengamos esta lista de toponimia, en irlo haciendo con todos los cronistas, ¿no? Bueno, y ahora le doy paso a María Claudia. Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí se te perfecto. escucha, María Claudia, se te escucha. Bueno, remitiéndome a la pregunta de Lidia, que habla de una especie de supervisión del proyecto, eh, bueno, quería hablar un poco sobre el trabajo, ¿no? Bueno, el equipo en general. Como les había comentado, es un trabajo en equipo, es interdisciplinario, cada uno tiene diferentes formaciones, diferentes aproximaciones. Em, Cuando nos separamos las partes o los procesos que hay para formar estos glosarios, cada uno puede desarrollarlo de manera diferente, ¿no? Y por eso es que en algún momento del proceso, sí es necesario que haya un punto, es necesario que haya un eje articulador para que el trabajo sea más cohesivo, más organizado y lo puedan ver todo más uniforme en la web, ¿no? Y debido a mi formación, lingüística, bueno, puedo revisar algunos aspectos más formales, aspectos de normalización también, que ayudan a, bueno, levanto estas observaciones a mis compañeros y eso puede generar que tengamos ya un trabajo más uniforme, más presentable y más fácil también para el usuario, para que el usuario lo comprenda. Esto es más que nada, digamos, este rol supervisor en cuanto a los contenidos, ¿no? Bien, muchas gracias a las dos por los complementos y las precisiones. Entonces pasaríamos de repente a las preguntas del público, de los estudiantes. Pueden ser preguntas, comentarios, críticas, recomendaciones, aceptamos todo.
solo a mí, sino a las otras personas que también están disponibles para sus... también aceptamos colaboración. Eso es muy importante. Quiere trabajar en el grupo, perfecto. Necesitamos que tenemos material para trabajar hasta el fin de los días. Lo que falta son manos y tiempo. Hola, ok. Quizás más que pregunta es un comentario o concesión. Agradezco bastante a usted, bueno, a todos los que han presentado hoy día el proyecto de glosas crónicas. Okay. Sí, me parece que es bastante interesante, particularmente porque me parece que también articula lo que es la paleontografía, ese tipo de trabajos, los cuales particularmente estoy interesada, porque desde hace ya algunos años que... Sí, perdón, entonces, particularmente me interesa porque ya desde hace unos años que la Biblioteca Nacional de Perú proporciona cursos de introducción a la paleografía, perdón, sí, paleografía. Y me parece bastante interesante porque se analizan documentos bastante antiguos y lo difícil no es solo en un principio transcribir lo que uno ve en esos documentos, sino también interpretarlos, porque hay muchas palabras de español antiguo. Y, por ejemplo, estaba leyendo que ahí se escribía Cazamalca, algo así, que sería Cajamarca, o el apellido de este cronista, me parece que es Jerez, que se escribe con X. Y bueno, son cosas bastante que en un principio pueden confundir, pero conforme uno va aprendiendo acerca de esto, se hace más fácil, por así decirlo. Pero eso, creo que eso es todo. Muchas gracias por presentar este proyecto y bueno, yo estaré observando los aportes que hicieron. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. Sí, mira, soy paleógrafa y lo empecé a estudiar justamente porque quería tener más herramientas para trabajar el siglo XVI. Y refiriéndonos a glosas croniquenses, tenemos el autor que se llama Francisco Falcón, es un abogado, defensor de indios, se llamaba en ese tiempo la función que cumplía, una de las funciones que cumplió. Y cuando empecé a revisar el texto impreso, editado, no tenía sentido, habían cosas que esto no se entiende por ninguna parte. Entonces dije, voy al manuscrito. Conseguí el manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, de España, en Madrid, y empecé a chequear. Estaba tan mal hecho que yo mismo lo volví a transcribir. Y esa es la versión que tenemos en glosas. Una nueva transcripción, porque encontramos que la que estaba circulando era pésima, o sea, muy mala. Y de verdad, cada cierto tiempo hay que volver a revisar lo que se ha transcrito, porque las cosas cambian, como dijo Diana, ¿no? El tiempo tiene mucho que ver con los textos y con el desarrollo de la lengua. Ahora sí funciona. Bueno, reiterar el agradecimiento de mi compañera acá presente sobre su investigación. Considero que ha sido un trabajo arduo, magno también.
las lenguas indígenas. Y si bien hay personas especializadas, ¿no?, como ustedes, que tratan de investigar su lenguaje, mantenerlo, dar un sentido, buscar su origen, es un grupo que tal vez esta información se va a seguir divulgando a personas de ese mismo grupo, ¿no? Tal vez nosotros que estamos acá presentes en el futuro, pero la sociedad no solo somos nosotros, ¿no?, futuros investigadores, futuros profesionales o investigadores. Entonces, ¿ustedes cómo propondrían, o tal vez alguna experiencia que han tenido, se podría introducir un interés, tal vez no de aprendizaje, pero de entendimiento y de respeto por nuestra propia cultura, ¿no? Porque siempre se pone de que, Perú, sus danzas, ¿no?, cánticos folclóricos, antiguos, pero ahí nomás llega el orgullo, ¿no? En otros ámbitos no llega. Entonces, según lo que han visto, ¿cómo se podría compartir con la sociedad y generar un interés o respeto con respecto a los pueblos originarios, específicamente con su lenguaje? Bueno, yo te voy a responder varias de las partes de tu pregunta, pero le voy a dejar también el micro a María Claudia y Viviana para que ellas también lo contesten. Primero hablaste sobre el grupo, el equipo de trabajo. Somos 6 personas en este momento y la verdad que tenemos una relación que a mí me parece riquísima, porque aunque somos de disciplinas diferentes, enfocamos las diferentes situaciones desde puntos de vista distintos, pero sabemos también comunicarlos y compartirlos y finalmente compaginarlos. Integrarlos a veces, o a veces aceptar, bueno, mi idea no fue tan buena, entonces la dejaremos. De estas conversaciones que tenemos cada 15 días en persona, o a veces hemos tenido que hacerlo virtualmente, han salido los proyectos como el de los mapas, por ejemplo, el de las categorías, el de la lista de palabras completas, o sea que es un grupo muy creativo. Nos llevamos muy bien, como te digo, y sabemos combinar nuestras, no quiero decir sabidurías, pero nuestros expertise, para usar un extranjerismo. Ahora, sobre la importancia o no de las lenguas indígenas y cómo podemos hacer para difundir esto. No sé si te fijaste, pero en la primera página de Glosas está el número de visitas que tenemos. Y yo rápidamente me fijé en el número y ahorita tenemos más de 5.500. Y empezamos a contar hace aproximadamente 1 año y medio, porque antes no sabíamos cómo podíamos contar. Cuando encontramos el contador, lo pusimos. Y para una cosa tan específica, lenguas indígenas y castellano del siglo XVI, un vocabulario sincrónico del XVI, nos parece que es una mayoría abrumadora. Y tenemos visitas prácticamente de todo el mundo. Hay gente en Rusia, en Polonia, en Mozambique, en Gambia, México. Es decir, nos visitan de todo el mundo. Hay gente, hay estudiosos del Perú en todo el planeta. Poco a poco creo que podemos, a través de ustedes también, llegar a muchas más personas. Entonces quiero dejarle ahora la palabra tanto a María Claudia como a Diana para que sigan contestando tu interesante pregunta. Sí, justo gracias Lidia. Y gracias también por la pregunta y el comentario. Bueno, me gustaría comenzar diciendo que el tema de la difusión del contenido, del conocimiento académico, bueno, desde hace algún tiempo también es una preocupación de Glosas. Hay esfuerzos, hemos hecho esfuerzos sobre todo en el tema de canales de redes sociales. Las fichas léxicas también fueron un intento, sobre todo un comienzo, de acercarnos un poco más a audiencias más grandes. Los videos de YouTube también son esfuerzos de hacerlo más dialógico, de repente más entretenido, aunque, y bueno, también ahora lo hacemos en vivo para que hayan comentarios, digamos, sea todo en tiempo real.
Si bien se trata de esfuerzos, sí entendemos que hay sus limitaciones, sobre todo por el tipo de corte, ¿no? De la información. Eh, sí hemos llegado, yo creo que sí hemos llegado, bueno, en casos de repente contados, a, a gente más de la vida eh, común. Y hay comentarios acerca de eso también en nuestras redes sociales, ¿no? Cosas que aprenden o que han buscado y que han encontrado en glosas y que les ha servido para su vida, sobre todo, por ejemplo, en la línea de patronímicos, en lo que se refiere a apellidos, eh, que es muy interesante, ¿no? Cómo puedes rescatar esa carga semántica de tu apellido, de lo que significaba antes. Eh, El caso pero de como, Chicana, Claudia, claro, el caso de Chicana. también Paucar, ¿no? Son espacios que sí se logran converger lo que quiere saber de repente el público, un público más grande, y lo que podemos ofrecer. Eh, pero siempre estamos también abiertos a nuevas ideas, a nuevas líneas de investigación y por ahora esto es lo que tenemos, estos esfuerzos son los que tenemos, pero siempre, te decía, siempre estamos abiertos a nuevas ideas que también ustedes pueden proponer de cómo hacer esto un poco más dialógico, más cercano a más público, ¿no? Eh, eso más que nada. Ahora paso Diana. Gracias. Bueno, yo tengo una respuesta más estructural, ¿no? Creo que en realidad el interés no lo genera uno, sino es el interés general de la sociedad y tenemos que reconocer que el colonialismo a nosotros todavía nos sigue pesando. Entonces, en realidad es un interés social que nuestra mayoría de las personas que somos o provenimos del mundo indígena aún nos cuesta reconocernos como tal. Y creo que por eso, por ejemplo, en mi caso, en mi historia personal, mi abuela materna era quechua hablante, pero ella cuando vino a Lima a los 18, 19 años dejó de hablar el quechua, ¿no? Y es algo que ni sus hijas, o sea, mi mamá y mis tíos hablan el quechua, yo tampoco hablo el quechua, pero mi abuela sí lo hablaba, o sea, nació, su primera lengua fue el quechua, ¿no? Entonces, yo creo que eso si nosotros, no solamente desde el punto lingüista, sino desde el punto, y para eso las humanidades me han llegado inmensamente a entender que esta es una sociedad que sufre de colonialismo y no solo eso, sino que todavía lo sigue sufriendo porque nos cuesta reconocerlo. Entonces, en la gran mayoría de las personas está el hecho de tomar como prioridad otras lenguas occidentales, ¿no? A la enseñanza del español, la enseñanza de otros idiomas que estén más asociados a lo occidental que a nuestras propias raíces y a nuestra propia identidad indígena, ¿no? Como sociedad en general. Yo creo que en la medida en que eso no se supere el interés en general, ¿no? No vas a poder, por así decirlo, obligar a una persona. De hecho, yo vengo, como les comenté, yo tengo 2 formaciones, he sido muchos años he trabajado en el mundo empresarial y corporativo donde no tienen ningún conocimiento de humanidades, pero he encontrado gente realmente interesada en lo que sucedió en este encuentro y lo que sucedió sobre todo en lo prehispánico, ¿no? O sea, antes de la llegada de los españoles. Y creo que Proyectos, y fue una de los, digamos, de lo que más me llamó la atención del proyecto de Lidia cuando lo conocí, fue que el proyecto no estaba enfocado solamente para investigadores. Si bien tiene una base de investigadores, lo que quiere es atraer la atención de personas que puedan seguir investigando sobre el mundo andino, porque como ha quedado clarísimo aquí, tenemos mucho que recorrer. Y regreso a la primera pregunta sobre paleografía, o el primer comentario, y una de las cosas, mira, leer paleografía del 16 español es extremadamente complicado. ¿Por qué? Porque cuando uno lee, no es por el tiempo, porque uno puede leer paleografía del 4 en latín, o del siglo 4 en latín, o en griego, o del siglo 8 en español, en italiano, etc. Es que ese lenguaje, como les comenté, esos, digamos, abecedarios que se hacían,
eran justamente para transformar los sonidos escuchados, ¿no? Específicos de latín a la escritura en latín. Era un sonido en latín a la escritura o en idiomas latinos a una escritura en idiomas latinos. Lo que no sucedió aquí es utilizaron un abecedario que no estaba, digamos, adecuado a las lenguas indígenas, ¿no? Para sonidos que han quedado totalmente transformados, como el caso de, si no me equivoco, y yo no sé lenguas indígenas, pero por lo que vamos aprendiendo de las reuniones, vendría a ser cachamalca. Entonces, los digamos, sonidos que ellos más o menos entienden, los escriben con los símbolos o digamos, las letras latinizadas, ya, le escriben con una X y luego en el momento en el que se va transcribiendo y pasa la época, termina siendo J y nosotros solo lo conocemos como Cajamarca. Y justamente, ¿no? Es una de las cosas que Lidia, María Claudia, Daniel, que no está, pero es quechua hablante y él definitivamente esas cosas las saca mucho mejor que yo, es una de las cosas más complejas, ¿no? El utilizar un vocablo para describir sonidos que no están creados ni asociados a sonidos específicos, ¿no? Entonces vamos a encontrar otro de nuestros integrantes, Emanuel Rivera, que no está aquí, pero también está estudiando sobre el término de Atahualpa, que en los más tempranos crónicas se menciona como Atabaliba o Atabalipa. Entonces hay transformaciones, ¿no? Que justamente esta escritura de lo que no se conoce y tampoco se tiene la intención de conocer. Y ahí regreso a la segunda pregunta, ¿no? Para redondear. Es el hecho, como les dije, ¿no? Creo que lo primero es tener la intención y querer entender lo que no se sabe, ¿no? Y yo creo que hasta ahora hay una falta de querer entender, y desde nosotros, desde la sociedad peruana, querer reconocernos como indígenas, ¿no? Que hemos sufrido digamos, esta conquista, ¿no? Pero que al final y al cabo es nuestro mundo andino y nuestro mundo indígena el que prevalece en el país, ¿no? Creo que hasta el momento en el que realmente no lo reconozcamos, y no hablo de una persona, no hablo de mí o de las personas del grupo o de ustedes que están acá presentes en sino hablo en general, la mayoría, ¿no? Como sociedad, hablo así en general. Creo que en el momento en que la mayoría de la sociedad quiera recuperar su identidad, ahí recién habrán intereses colectivos, ¿no? Más allá de estas grandes... Para mí el proyecto es un gran proyecto desde el punto de vista que es individual, ¿no? Es casi luchar contra la corriente, nadie nos apoya, de hecho tienen más interés en nosotros desde afuera que dentro del mismo país, y bueno, Lidia tiene una lista de invitaciones de afuera más que de aquí, porque es así, ¿no? Entonces yo creo que el problema es mucho más estructural, ¿no? Que coyuntural, y esto es un esfuerzo individual que esperemos siga creciendo, pero evidentemente no va a crecer hasta que efectivamente haya un reconocimiento general de la sociedad. Bueno, lo dejo allí. Gracias, Diana y María Claudia. Y ahora pasamos a otra pregunta. Hola, Soraya. Hola, Fernando, qué gusto que estés acá. Perdón, creo que me perdí el inicio, entonces no sé si tal vez mi pregunta sea un poco impertinente, pero me interesa mucho el criterio, porque justo Lidia acaba de mencionar el tema de un documento o una edición que parecía que no tenía sentido. Y en ese sentido también yo quería ver, ustedes citan ediciones impresas en el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido su criterio para establecer o decidir cuáles ediciones eran más confiables que otras, ¿no? Por decir, digamos, para el caso de Guadón Poma tenemos la de Aníbal, la de Rubén Nadoro, que creo que es la más reciente. No sé si PIS también tiene una edición, no recuerdo, pero uno ahí tiene que decidir con cuál trabajar, ¿no? Eso por un lado. Y lo segundo es que me llama mucho la atención
de repente comparando nuestro entorno académico con el de otros países, porque en gran medida tal vez la diferencia de la calidad de las investigaciones o de la frecuencia de las investigaciones tiene que ver más que todo con que no hay esta logística en la que se puedan servir los investigadores, ¿no? No es tanto que tal vez en otros entornos haya mejores investigadores con más vocación, sino que más bien tienen estos medios, ¿no? Como los que ustedes están aquí queriendo ofrecer, ¿no? Y que definitivamente facilitan y agilizan demasiado el trabajo, ¿no? Entonces, esas dos cositas quería. Sí, mira, sobre la primera parte de la pregunta, sí, seleccionamos el texto que nos parece mejor, pero siempre estamos atentas a qué nueva edición sale. Por ejemplo, usamos Betanzos, creo que de los años 70, 80, esa fue nuestra primera versión. Y ahora hemos utilizado una muy reciente que ha publicado la Católica, me parece, pensando que es mejor, porque es más nueva. Pero no resultó así. Entonces estamos... Y ese es en parte el trabajo que hace María Claudia, que ella está revisando la nueva producción de Betanzos, digamos que es Betanzos B. Betanzos A ya lo dejamos y ahora vamos a Betanzos B. Pero en Betanzos B también hay problemas, que no se entendió una cosa, ¿sabes qué? Controlar la edición y la publicación de un texto del siglo XVI es bien complicado, porque escriben la palabra huevo de 3 formas en la misma página, con H, sin H, con G, con B chica, B grande, ya. Y así, muchas palabras. Entonces, a la hora de transcribir, quizás se transcribe bien, pero a la hora de imprimir, hay muchas etapas y muchas fallas en cada una de las etapas. Entonces, sí, siempre tratamos de tener la última o la mejor. Y a veces la última no es la mejor. Eso te lo digo por experiencia, porque todas estábamos muy entusiasmadas, pero ya no. ¿Y la segunda parte de tu pregunta cuál era? Sí, que digamos, si esto nos hace pensar en qué tanto los medios con los que cuenta sus investigadores. Bueno, solamente con conocer o reconocer la dimensión de las bibliotecas norteamericanas, solo la biblioteca, olvídate todos los demás recursos, ¿no? Y en este momento Diana está haciendo una maestría en Sevilla, y está me imagino que también está cerca del Archivo de Indias, por ejemplo, que es otro monumento histórico mundial, diría yo, de primera línea, ¿no? Ahora, lamentablemente, ARES, que es la forma de entrar a través de la internet al Archivo de Indias, para mí es muy complicado todavía. Ojalá que lo simplifiquen y que esté al alcance de todos. Pero sí, un proyecto como el nuestro, que sabemos ahora que se llama de Humanidades Digitales, porque cuando empezamos no sabíamos cómo se llamaba, era simplemente subir cosas a la plataforma de internet. Realmente que pensamos que podemos colaborar con muchos investigadores, como creo que lo estamos haciendo, y ojalá que tengamos otro tipo también de investigaciones similares o adicionales, ¿no? No sé si Claudia tiene otra pregunta, comentario. Las inscripciones, aquí tenemos una página. Yo una curiosidad, porque efectivamente, por ejemplo, para citar las referencias, tú dices la página web, pero esta es una página donde hay muchos autores. Entonces, digamos, según lo usado, tú especificas quién, porque veo que unas glosas las haces tú, otras las hace María Claudia. O sea, hay muchos autores en esta página, en esta investigación. Para cada autor trabajado tenemos una recomendación de ficha bibliográfica.
sea, no nos citamos nosotros, sino citamos al autor, ¿no? A Betanzos, si es a Legarda. Ahora, cada autor tiene sí una presentación. Ese artículo o ese texto sí lo firma cada uno de nosotros. Y eso también tiene una recomendación de ficha bibliográfica. Excelente. Ahí sí se puede dar algo. Y este tipo de, al menos las que he hecho yo, las tengo en academia y hay mucha demanda de este tipo de información a través de academia. Y los invito también a que visiten academia, que hay varios artículos que aparecen también en glosas. Disculpe, me gustaría agregar un punto Sí, claro, a la adelante. última pregunta, y creo que es el punto que no lo hemos comentado porque estamos muy enfocados en el tema de la traducción y las humanidades, que es el tema de lo digital, ¿no? De hecho, manejar una plataforma y ponerlo todo a disposición del público en general es un trabajo específico, como le comenta Lidia, de programadores. Y yo creo que los humanistas mucho nos olvidamos del tema de programación, pero creo que en el día a día es algo, y tiene mucho que ver con un lenguaje, porque al final y al cabo es un lenguaje. Yo creo que el tema de programación, si uno quiere difundir a través de la web, es algo que sí o sí tiene que contar, ya sea un proyecto o si es una persona, la persona tiene que aprenderlo, etcétera. Porque sin eso tú puedes tener toda tu información, pero no sabes utilizar lenguaje de programación o no sabes utilizar, o no sabes por qué página colgarlo o publicarlo, de nada te va a servir, porque o sea, la otra forma de publicación evidentemente es la impresa, ¿no? Pero este es un proyecto que varía constantemente, y justamente lo revisa María Claudia, ¿no? Entonces cuando hay que cambiar de formación, yo que me encargo de la parte justamente de publicación, tengo que bajar toda la data y volverla a subir, y no se trata de manejar solamente Excel o Word, sino son ya, por ejemplo, que en este caso, la plataforma que manejamos es GitHub, que nos lo enseñaron en la Universidad de Virginia. Entonces, yo creo que no hay que dejar de lado que si uno quiere colaborar o, digamos, publicar a través de la web, tiene sí o sí que aprender o contar con alguien que pueda tener los medios y que sepa del tema. Gracias. Bien. Bueno, hay una última pregunta por ahí y luego vamos concluyendo. La última, ¿no? ¿O hay alguna más para que sean las dos? Ya, perfecto, esa última. Tecnológica, y quería saber si tienen un plan a futuro para ponerlo de glosas en una aplicación de teléfono. Ah, sería lo máximo. Sugerencia. Una app. Buena idea. Buenísimo. De hecho, no sé si me escuchan ahí, pero ya tengo una tarea más a mi lista de tareas. Probablemente me la vayan a pedir, pero voy a tener que ir en YouTube, autoinstruyéndome de cómo hacer aplicativo. De hecho, de la página de tu Smart, yo uso smartphone, no uso Apple, lo siento, pero del smartphone sí puedes revisar la página, pero sí, de hecho, tendríamos que, como les comenté, ¿no? Tenemos que ir de la mano con la tecnología, creo que si queremos seguir expandiéndonos, ¿no? Y eso también incluye siempre seguir aprendiendo sobre temas tecnológicos que ayudan, que aportan justamente a expandir, ¿no? Y publicar todo esto, ¿no? Sí, es una muy buena idea. Yo creo que sí, ahora todas las apps están de moda, así es que tenemos glosas en nuestra app, en nuestro celular. Bueno, con esto vamos concluyendo, agradeciendo a Diana, María Claudia, aquí a Lidia y a todos ustedes por haber estado presentes con nosotros en este evento para
darnos a conocer este trabajo tan interesante y tan importante, porque hay un punto que yo quiero rescatar, es este de conocernos, ¿no? Parece que no conocemos nuestra historia. Yo cada vez que busco algo en YouTube o de repente también en la web, encuentro muchas cosas ya visuales o en apps o lo que sea, de otras historias de otros países, ¿no? Y la nuestra como que nos falta conocernos. Yo creo que hay mucho por hacer en conocernos, y esta idea que tú dices de poder valorar, lo que decía también Diana, ¿no? Si no conoces, no valoras. Entonces creo que esa tarea de todo peruano de conocernos, claro, ahora es las crónicas, son las miradas desde ese otro, pero igual es el conocimiento que se tiene de ese momento. Entonces es muy importante realmente ir eso. Bien, sí, si no conocemos el siglo XVI, nunca vamos a entender el siglo XXI. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero es verdad. Bien, un aplauso, por favor. Y ¿qué tal si bajan y nos hacemos todos una foto? Ellas salen en la pantalla y ustedes ahí y nosotros acá. ¿Qué les parece? Sí.